para poder llevar una vida que agrada a Dios. Y yo sé que las personas que nos han estado viendo, que han seguido la serie, porque comenzamos con procesos, luego vimos cuál era, dentro de esos procesos definimos un orden, ¿se acuerdan? Definimos un orden. ¿Quién se acuerda cuál es el orden? A ver, primero, Dios. Segundo, tercero, cuarto, la iglesia. Y quinto, mi trabajo. Vean hasta dónde, en base a esto, hasta dónde llega el trabajo, ¿verdad? Prácticamente el trabajo es ajeno a nosotros mismos en este sentido. Pero vamos a ir viendo, ya vimos que lo primero es Dios. Por eso en el domingo pasado hablábamos de en el principio Dios. Porque Él es el principio de todo. Dios es el origen, Él es la causa de todo lo que existe, inclusive de nosotros mismos. Nosotros dependemos de Él para poder vivir, pero ahora vamos a pasar al segundo orden, porque estamos viendo los procesos que suceden en nuestra vida cuando nosotros venimos a Cristo y la forma en que podemos llegar a ser felices mientras estemos en esta tierra. Así que si nosotros guardamos el orden de Dios y marcamos nuestras prioridades, que como ya lo dijimos, no es que esté así en la Biblia, que diga la Biblia, bueno, estas son las prioridades, pero a través del estudio de las Sagradas Escrituras, a través de todos estos años de servicio, hemos podido llegar a concluir que este es el mejor orden en el cual nosotros podemos establecer nuestra vida para poder ser felices. Y dijimos otra vez repitiéndolos: primero, Dios. Segundo, yo. Tercero, mi familia. Cuarto, la iglesia. Y quinto, mi trabajo. Y dijimos que muchas veces nosotros tergiversamos el orden de lo que deben ser nuestras prioridades y en ese momento comenzamos a ser infelices. La tragedia asoma por la puerta de nuestra casa y todo se vuelve un desastre. Porque lo primero que tiene que haber en nuestra vida es Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi fuente, Él es mi origen, yo procedo de Él, yo soy obra de sus manos. Y si yo mantengo una buena relación con este Creador, entonces me va a ir bien. Y escuchamos lo que dice la Biblia en Josué 1:8, cuando se nos dice este libro de la ley, refiriéndose a la Escritura, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. En él vas a meditar de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si nosotros tergiversamos el orden, que en estos países, yo les decía, ese es el problema de vivir en Norteamérica, que a veces nos enfocamos tanto en el trabajo que es nuestra prioridad. Ahora, con justa razón, quizás diga predicador, pero es que si no trabajo no como. Por supuesto. Pero dice Eclesiastés capítulo 3 verso 1, y quiero que lo pongan ahí, dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Su hora y su tiempo. Entonces, por eso yo les digo, cuando la iglesia dice vamos a tener algo, en ese momento, acuérdate, el compromiso es con Dios. Pero Dios tiene en este caso una entidad que es la iglesia y nosotros pertenecemos a esa iglesia. Entonces cuando nosotros nos adherimos a una iglesia, en ese momento somos la familia, es nuestra familia. Bien, hoy vamos a hablar, ya hablamos en las generalidades, que es el proceso de Dios, ya marcamos las prioridades, ya vimos que el número 1 es Dios, ya lo desarrollamos la semana pasada, ahora toca el yo del hombre. Porque dijimos que en el orden de las prioridades de nuestra vida, primero es Dios y después sigo yo. ¿Por qué yo? Porque si yo no estoy bien, yo ni le puedo servir a Dios, ni le puedo servir a mi prójimo, ni le puedo servir a mi familia, no le sirvo a nadie. Si yo no estoy bien. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado en la forma en que expresamos esto. Y les voy a decir por qué. Porque de entrada tenemos que saber que el yo del hombre existe tanto en cristianos
como en no cristianos. Y que cuando somos hijos de Dios es muy diferente a cuando no somos hijos de Dios. Hay una diferencia muy grande, de tal manera que el yo de nosotros por sí mismo, hasta cierto punto, hay un grado de narcisismo en todos nosotros. Porque queremos ser reconocidos, porque queremos ser admirados, porque queremos que la gente tenga buena opinión de nosotros, pero sobre todo porque muchas veces cuando no estamos centrados en Cristo, nos sobrevaloramos a nosotros mismos. Y es cuando perdemos el piso y pensamos que nosotros nos convertimos en egocéntricos. Yo soy el centro del universo y todo lo demás gira a mi alrededor. Y eso tampoco es así, porque acuérdense, por eso yo les decía, tenemos que definir entre el yo de un cristiano, de un hijo de Dios, y el yo de uno que no es hijo de Dios. Si yo no soy cristiano y escucho este mensaje y digo, bueno, el predicador dijo primero Dios y luego yo, si de por sí nosotros, cada uno de nosotros normalmente nos sobreestimamos, solamente para que usted tenga una idea, dicen que cuando nosotros nos vemos en el espejo, las personas que estudian el carácter o la sociología, cómo se desempeñan los hombres, fíjese un dato bien interesante, que cuando tú te ves en el espejo, tú te aprecias 20% más joven de cómo estás. Tú solo. O sea, tú te miras en un espejo y te ves chulo. Permíteme, ahorita te damos oportunidad, ¿vale? Te damos oportunidad. Nada más déjame terminar esto. Entonces imagínense. O sea, yo me veo en un espejo y los que estudian el comportamiento humano dicen que normalmente cuando yo me veo en un espejo, yo me estimo el 20% mejor de lo que en realidad yo soy. Por eso ahora pienso, por ejemplo, en uno de mis tíos que fue como mi padre, ya estaba bien viejito, y cuando encontrábamos a alguien que era de su misma edad, cuando llegábamos a la casa siempre me hacía comentarios, oye, ¿viste a fulano de tal? Digo, sí, ya está bien viejo, dice. Y yo sigo igual, dice. No, porque nosotros podemos apreciar a los otros de una perspectiva realista, pero el que se mira a sí mismo siempre se mirará mejor de lo que realmente está. 20% mejor. Escuche. O sea que, ¿eso de qué habla? Pues de la naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos del yo, tenemos que entender qué es el yo de cada uno de nosotros. Desde la perspectiva humana, pero también desde la perspectiva espiritual. Yo soy una identidad. Hay un filósofo francés que se llamó René Descartes. Y René Descartes dijo un pensamiento que es interesante analizar porque de ahí nace mucha de la filosofía moderna, de todos los filósofos del mundo. Él dijo, fíjense en esta frase, está muy cortita, sin embargo significa mucho. Él dijo, pienso, 3 puntos suspensivos, luego existo. O sea, vean, pienso, 3 puntos suspensivos, luego existo. O sea, él está diciendo que si yo tengo la capacidad de pensar quién soy yo, entonces estoy existiendo. Comienzo a tener conciencia de quién soy yo. Pero normalmente en la naturaleza caída del hombre podemos sobreestimarnos. Esa es el gran problema. Nos podemos sobreestimar a nosotros mismos. Y podemos pensar que yo soy digno de que todo mundo me rinda pleitesía. De que todos hagan algo a favor de mí porque yo lo merezco. Y sin embargo, desde la perspectiva de Dios es muy diferente. Así que tendríamos que ir al origen otra vez. Fíjese, en Génesis capítulo 1, verso 26, vamos para allá. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados por Dios. Dice así
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, eso es cuando Dios crea al hombre, pero hay otra parte donde la Escritura dice que Dios formó al hombre de la tierra y que éste llegó a ser un ser viviente. Vamos ahora en el capítulo 2. Ya llegarán. Vamos a buscar en el verso 7. Y miren lo que dice. Esto es muy importante porque son los fundamentos de quiénes somos nosotros. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? Ahora, yo quiero que usted se quede en su mente con esta frase: fue el hombre un ser viviente. Al decir un ser viviente, quiere decir que tenía la capacidad de ser eterno. Escuche eso. Nosotros fuimos formados por nuestro Creador y nos dio la capacidad de ser eternos. En ese estado original que Él nos hizo en perfección, si el pecado nunca hubiera entrado en la humanidad, nosotros seguiríamos viviendo. Adán viviría ahora. En este momento Adán viviría ahora. Eva, su mujer, viviría. Nosotros nos relacionaríamos unos con otros como una gran familia universal. Ese era el pensamiento de Dios originalmente. Que nosotros viviéramos eternamente. Nos hizo con tres partes de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23. Nos hizo con tres partes. Y como estábamos en un estado de perfección, esas tres partes funcionaban. Ahora, ¿cuáles son esas tres partes que nos componen a nosotros? Y el mismo Dios de paz dice: os santifique por completo todo vuestro ser. Ahora, la filosofía no tiene ese concepto del hombre. La filosofía es: yo existo. Escuche lo que dijo Descartes. ¿Se acuerda de René Descartes? Pienso, luego existo. O sea, yo soy consciente de que yo aquí estoy, de que yo vivo, de que yo tengo necesidades, pero entonces me veo yo como el primer obstáculo para existir es que yo debo de mantener este yo, porque yo existo y tengo miedo de dejar de existir. Ojalá yo los pueda meter en este pensamiento. Yo sin Cristo tengo miedo de dejar de existir. Entonces voy a hacer todo por sobrevivir. Ahora, si usted cree que ese es un pensamiento solamente humano, quiero decirle que no es cierto. Está siendo inspirado por el Dios de este siglo. Vamos a Job capítulo 2, verso 7. Y en Job capítulo 2, verso 7, se está hablando de cuando Dios les permite a Satanás tocar a Job. Y vean lo que dice un poco antes. A ver, otro más. Otro más arriba. Vean eso. ¿Qué dice ahí? Eso fue la expresión de Satanás cuando Dios le había permitido que Satanás le quitara todo lo material. Fíjese cómo Satanás conoce e interpreta las intenciones de lo que nos motiva para existir. Acuérdense que la Biblia habla de 4 clases de sabiduría. Santiago dice que hay sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y luego viene la sabiduría de Dios. Ahora, en el pensamiento de Satanás, corrompiendo a la raza humana porque caímos de la gracia de Dios, él entonces se constituye ahora como el Dios de este siglo. Y si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, de por sí somos narcisistas y tenemos miedo de dejar de existir.
¿Y sabe quién pone muchos pensamientos de tú tienes que vivir, que aparentemente son pensamientos buenos, pero que llegan a colapsar cuando nosotros pasamos por encima de otros para poder conservar quiénes somos? Espero que vayamos a entrar en este pensamiento. Entonces tenemos que definir que si bien es cierto, primero es Dios y luego yo, pero tengo que entender que no es lo mismo yo sin Cristo y yo con Cristo. Yo sin Cristo soy narcisista. Voy a pasar por encima de quien sea con tal de yo ser feliz. No me importa nada, solamente quiero ser feliz y quiero aprovechar esta vida porque tengo miedo de dejar de existir. Tengo miedo de dejar de existir. Entonces escuche esto. Cuando yo tengo miedo de dejar de existir, voy a sobreestimarme. Y por eso que tenemos a personas que se cuidan de una manera exagerada. Que no quieren ver que les empiecen a salir canas porque se espantan. Oh, estoy envejeciendo, puedo morir. Va a llegar el día en que deje de existir y hacemos hasta lo imposible por retrasar eso. Y entonces es cuando nos sobrevaloramos y pasamos por encima de otras personas. Ese es el yo sin Cristo. Pero el yo con Cristo es aparte. Ahora, esto es muy importante. Miren, aquí Job, Dios ya le había quitado todo lo que tenía. Dios había permitido que Satanás le arrebatara sus ovejas, sus bueyes, sus cabras, sus camellos, sus asnas. Pero no solamente eso, también le había quitado a sus hijos. Lo había dejado prácticamente sin nada. Pero aún así Job mantenía su integridad. En la segunda ocasión del relato de Job, cuando Satanás viene otra vez, por segunda vez a la presencia de Dios, Dios le vuelve a decir: ¿has considerado a mi siervo Job? Que a pesar de que tú me incitaste para que le quitara todo lo que tiene, míralo, él conserva su integridad. Y entonces Satanás responde esto. ¿Qué dijo a Jehová Dios? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Ahora preguntémosle, por ejemplo, a un millonario. Tiene mucho dinero. Y dicen: tu corazón ya no sirve. Consígame uno. ¿Cuánto puede valer? $1 millón. Consíganmelo. Ahí está el dinero, agárrenlo. Y les aseguro que si él pudiera vivir comprándose otro corazón, lo haría. Es más, diría: bueno, no vale 1 millón, vale 1,000 millones, es todo lo que tienes. Cómprenlo, yo quiero seguir viviendo. Por eso aquí Satanás sabe eso, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y ese es el yo. Ahora, el yo está viciado, el yo sin Cristo está muerto, solamente piensa en Él. Por eso yo le decía que cuando hablamos de que la segunda prioridad es cuidarnos a nosotros, pero en Cristo, en Cristo. Porque si yo quiero cuidarme sin Cristo, por eso hay tráfico de órganos. Por eso hay personas que traicionan a sus esposas o a sus esposos porque el yo quiere ser feliz. Y si esta mujer no me hace feliz, yo me busco otra. Y si este hombre no me hace feliz, entonces yo me busco otro porque yo quiero ser feliz. Y si estos hijos me estorban, los abandono. Y si ese trabajo no me da, pero de ahí puedo agarrar y agarrar lo que no es mío, lo agarro. Porque yo quiero ser feliz. Entonces nos vamos a los extremos. Porque el yo sin Cristo está completamente viciado. Y lo único que va a querer es su propio bienestar. Y no le importa ni su esposa, ni sus hijos, ni ningún otro compromiso. Y miren, les voy a decir algo. En México, hace muchos años, los que son de México, en el norte de la Ciudad de México hubo una explosión. Fíjense lo que le voy a decir. Y unas esferas enormes que estaban llenas de gas
volaron, explotaron. Y en muchos kilómetros a la redonda, las casas prácticamente fueron como si hubiera caído una bomba. Entonces los primeros reporteros que llegaron al lugar porque no fue en un solo evento, sino que primero hubo unas explosiones, después hubo otras, pero desde la primera explosión la ciudad se cimbró y corrieron bomberos y corrió toda clase de gente y reporteros también. Entonces cuando ya estaban enfocando las cámaras de cómo estaban sucediendo las cosas, mire lo que le voy a decir. Había mujeres que salían con sus chamaquitos, los hombres, los varones salían solos disparados, fíjese, por ponerse a salvo. Y las mujeres salían de sus casas jalando a sus chamaquitos, pero escuchen esto, cuando venía otra explosión, ¡boom! ¿Sabe qué hacían? Soltaban a sus chamaquitos. Porque sabe que se activa en nosotros es algo de Dios. Sin embargo, aún ese instinto de supervivencia o de sobrevivencia sin Cristo es terrible. Porque sin Cristo es yo y yo. Primero yo, después yo, y al último sigo siendo yo. Ahora, eso es muy triste. Eso es muy triste porque nos volvemos completamente egoístas. Y en un estado de supervivencia, pues ahí está lo que dijo Satanás. Esto es lo que él sabe de los hombres. Él dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene va a dar por su vida. No importa lo que tenga que pagar, si con eso él puede seguir sobreviviendo, él lo va a hacer sin Cristo. Ahora, nosotros como cristianos, ¿por qué sucede eso con los hombres que no tienen a Cristo? Bueno, en primer lugar, trataré de explicarlo brevemente porque no es el tema, pero es bueno que lo aclaremos. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo, ya vimos, con 3 capacidades: espíritu, alma y cuerpo. Rápidamente, el cuerpo es lo que nos tocamos, es la parte tangible, en griego se llama soma, es este cuerpo tangible. Luego lo que sigue, si vamos de afuera hacia adentro, es el cuerpo. Luego sigue el alma. El alma en el idioma hebreo es nefes y en el idioma griego es sige. ¿Y qué es el alma? Es el asiento donde reposan 5 cosas: emociones, sentimientos, intelecto, voluntad y razón. O sea, es el verdadero yo de cada uno de nosotros. Y luego viene el espíritu. El espíritu, ¿qué facultades tiene? Bueno, primero, ¿cómo se define? En el idioma hebreo es ruah, y en el idioma griego es pneuma. Y tanto ruah como pneuma significan como viento. De hecho, la palabra neumático, ¿por qué creen que se llama neumático? Porque lleva aire. Por eso es neumático. Ahora, ese como aire es el aliento de vida que recibimos de Dios. Es el espíritu humano siendo tocado por el Espíritu de Dios y nos permite la vida. Ahora, en el estado original, cuando éramos perfectos, cuando Adán fue creado en el orden perfecto de Dios, ese espíritu humano tenía 3 capacidades: intuición, conciencia y comunión. Intuición, conciencia y comunión. Por eso es que Adán podía hablar con Dios por el espíritu humano. Ahora, ¿quién descendía en el huerto? El Dios Todopoderoso. Descendía Jesús en el Antiguo Testamento. Él siempre ha existido. Recuerden ustedes que Él no existió cuando nació allá en Medio Oriente. Él ya existía. Él era en el principio con Dios. Por eso San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Entonces, cuando se crea al hombre, era Jesús que descendía en el huerto y ellos hablaban con Él porque su espíritu humano estaba completamente inmerso en la presencia de Dios. Ellos no podían dudar. ¿Dios existe? Pues si hablaban con Él, ¿cómo iban a dudar? Platicaban con Él, tenían comunión con Él y tenían esa conciencia de la que habla Descartes. Pienso, luego existo. Él se miraba a sí mismo y decía, yo soy una entidad. Miraba a los animales, ellos son aparte de mí. Y miraba cómo se conducían y veía que hacían parejas y se propagaban. Por eso llegó el momento en que él dijo, bueno, ¿y yo? Pues yo no tengo a nadie. Ahí está el oso y la osa, el chango y la changuita, y yo. Y por eso fue que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer su ayuda idónea. Pero Eva también fue creada con las mismas características. Cuerpo, alma, espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. En ese estado, si nosotros hubiésemos seguido así, si ellos no hubiesen pecado, nosotros, alguien me ha dicho, pastor, pero entonces nosotros existiríamos. Por supuesto que sí. Porque la orden de Dios fue que cuando trajeron a Eva, le dijo, reproduzcanse, llenen la tierra. Y ustedes enseñoreen sobre todo esto que yo he creado. Ese es su trabajo de ustedes. Nosotros hubiésemos existido y sería otra clase de vida sobre la tierra. Sin embargo, había una sentencia. De todos los árboles del huerto ustedes van a poder comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que ustedes coman van a morir. Vean en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué? Morirás. Ahora yo les pregunto, ¿ellos murieron? Físicamente no murieron, porque nosotros vemos que ellos salieron caminando del huerto. ¿Pero qué murió en ellos? Su espíritu. Su espíritu humano fue completamente cancelado. Es decir, dejó de tener comunión, conciencia y las tres cosas que tenía quedó inhabilitado. Ahora ese espíritu en el hombre solamente sirve para canalizar la vida de Dios en el hombre. El hombre vive por el Espíritu de Dios. El hombre vive, y esto tiene que quedar muy claro para creyentes y no creyentes, el hombre vive por el Espíritu de Dios. Dios le comunica a nuestro espíritu esa vida y nosotros podemos seguir. Nuestra alma se permanece dentro de nosotros y no se separa del cuerpo por el Espíritu, aunque haya perdido la capacidad de entablar comunión con Dios. Por eso al hombre hoy le resulta muchas veces difícil creer que Dios existe, porque esa capacidad estaba en el espíritu humano. Por eso muchas personas dicen, Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Yo soy Dios. Yo soy Dios. O Dios es que tenga yo dinero en mi billetera. Ese es Dios, porque con eso yo puedo comprar lo que quiera. ¿Quién es Dios? A ver, muéstrenme a Dios. ¿Dónde está Dios? Y pensando en esto, un día vi algo que habían posteado, algo chistoso, donde unas pulgas están disertando de que el perro no existe. Y están en el lomo del perro. Y dice una de las pulgas a las demás pulgas que están en el meeting, a ver, demuéstrenme que el perro existe. ¿Dónde está el perro? Y estaban encima de él. Por eso cuando el hombre dice, a ver, demuéstreme dónde está Dios, dice en Romanos, en Él somos, en Él vivimos, en Él estamos inmersos. Que el hombre diga no existe Dios, bueno, dice la Biblia en el Salmo 14:1, y ya lo vimos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como consecuencia de decir que no hay Dios, se corrompen. Yo quisiera dar un saludo a todos los hermanos. Permite tantitito, estamos a punto de terminar. Pero es algo, no
Dame, ya casi termino, hermano. Te vamos a dar oportunidad, te lo prometo. Nada más aguántame tantito. Entonces escuchen esto. Cuando nosotros estamos sin Cristo, entonces exageramos el cuidado de mí mismo y puedo pasar por encima de los demás sin importarme nada. Ahora, si yo vengo a Cristo, Dios me centra y Él me hace saber que el centro de toda adoración, de toda alabanza, de todo honor es Él. Que yo soy obra de las manos de Dios y que debo de pensar de mí con cordura. Vamos a Romanos capítulo 12. Y en Romanos capítulo 12 se nos hace saber. Mire, vamos ahí a Romanos capítulo 12 y vamos a leer por ejemplo, el versículo 9. ¿Alguien quiere leerlo ahí? ¿Qué dice? El amor sea, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Ahora, cada uno de nosotros tiene dones y tiene capacidades. Vean el verso 3. El verso 3 nos ubica como creyentes en Cristo y dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Yo no soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie. O sea, nadie tiene por qué vilipendiarme, hacerme sentir menos, porque lo mismo que vale él, eso mismo valgo yo a los ojos de Dios. Y esto a mí me centra, a mí me ubica como hijo de Dios. Podría yo hablar con el primer ministro de Canadá y la misma dignidad como ser humano que él tiene, yo también la tengo. Entonces, él no es más que yo y yo no soy más que él. Pero eso es en Cristo. Pero cuando yo no tengo a Cristo, entonces yo pienso, y si he tenido logros en esta vida, pues peor tantito. Pienso que los demás están para hacer lo que yo quiera. Y yo les puedo ordenar y les puedo decir, porque yo me considero el centro del universo y entonces pierdo la realidad de las cosas. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, verso 5. Y en Filipenses 2:5 se nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Miren, esto es en Cristo. Esto es en Cristo. Primero dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Vean, eso es en Cristo. O sea, Él era igual que Dios y no se aferró. Cuando el Padre dijo, o cuando se quedó en el acuerdo de que Él vendría a la tierra, Él dijo: adelante. ¿Cuál es el pensamiento de Satanás? Vean la diferencia. El pensamiento de Satanás es: yo quiero ser como Dios. Y se revela de lo que es. Él es Dios y se humilla, no se aferra. Le concede a Dios toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Se somete como hombre. Porque dice la Biblia que cuando Jesús estuvo en la tierra como hombre, estaba en un estado de humillación. Vamos a seguir adelante. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuál era su estado? Una condición, dice, estando en la condición de hombre, ¿cómo? Se humilló. Se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la parte mesurada mía, yo como creyente, sí me debo de cuidar. Sí me debo de cuidar. Pero tengo que entender que sobre todas las cosas, quien va a operar su vida en mí es Dios. Y que yo voy a vivir hasta que Él quiera. Y que cuando yo salga de este mundo, no voy a salir porque la ciencia médica lo diga. Yo voy a morir, yo me voy a ir de este mundo cuando Él lo determine. Porque yo vivo por el Espíritu de Dios y ahora soy hijo de Dios. Ahora vamos a ir a Eclesiastés 8:8. Y en Eclesiastés 8:8 se nos hace saber que nosotros no tenemos autoridad sobre el Espíritu. Porque es el Espíritu el que nos comunica la vida de Dios. Pero cuando Dios quita ese Espíritu, entonces nosotros morimos. Por eso dice la Biblia, porque no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener al Espíritu, ni sobre el día de la muerte. Y en esta guerra no valen armas, ni la impiedad librará al que la posee, como diciendo que alguien se aferra y diga, no, yo voy a vivir, aunque Dios no quiera, aunque tú no quieras, yo voy a vivir porque yo puedo vivir sin ti. Eso no es cierto. Y si no cree, vaya a los hospitales. ¿Cuántas personas dicen, ay, es que yo quiero vivir? Lo siento, Señor, sus riñones ya no. Su corazón ya no. Pero es que yo quiero que aquí se puede hacer. Nada, Señor. Y nos estrellamos con una realidad. Y si no cultivamos una relación con Dios, es lo peor que puede sucederle a un ser humano. Entrar a la eternidad alejado de Dios. Y si conoce y no se ajustó a los parámetros de Dios, sería terrible, porque sabemos que el juicio de Dios no se hará esperar. Si mientras estábamos en este cuerpo nos rebelamos ante esa autoridad de ese Dios y dijimos, yo voy a hacer como yo quiera, lo puedes hacer, por supuesto, pero va a llegar el día en que Él te ajustará cuentas. Él vendrá y te ajustará cuentas. ¿De quién? De ti mismo. Vamos a ir a Romanos 14:12. Y vean lo que dice aquí. De manera que cada uno de nosotros, que dice, dará a Dios cuenta. ¿De quién? Yo voy a dar cuenta de mí. Aunque tenga esposa, mi esposa va a dar cuenta de ella. Aunque tenga hijos, mis hijos van a dar cuenta de ellos. Aunque tenga nietos, mis nietos van a dar cuenta de ellos. Yo voy a dar cuenta de mí, de lo que yo hice. Ahora, vean otra cosa. 2 Corintios 5:10 dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estuvimos, ¿dónde? En el cuerpo. Está hablando del alma, ¿eh? Quien va a recibir el impacto de nuestras decisiones y de la forma como vivimos sobre la tierra, si bien también lo recibe mi cuerpo, porque, por ejemplo, y vamos a hablar con toda claridad, por ejemplo, nosotros que trabajamos en Hastings, vemos los efectos de la droga todos los días en los seres humanos. Hay unos que caminan, pues ya caminan así, ¿los ha visto? Están sufriendo los impactos de la droga. Otros están sufriendo los impactos del alcohol, pero eso no es nada comparado con el impacto del pecado en la eternidad. No se compara, porque en este cuerpo encorvado, ¿cuántos años podrán vivir? Pues yo he visto jóvenes muriendo muy jovencitos. Casi no hay personas que consuman mucha droga o mucho alcohol que mueran viejos. ¿Por qué? Porque este cuerpo recibe el impacto de las decisiones que yo tomo en este cuerpo. Yo le quiero echar alcohol, échale alcohol. Pero te estás acabando tus riñones, tu hígado, tu vaso y vas a sufrir. Tarde que temprano vas a sufrir. Pero esa es tu decisión. Y Dios dice, ok, ¿quieres hacerlo? Perfecto. Pero a mí Dios me dice como hijo de Dios que yo soy templo del Espíritu Santo.
1 Corintios capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo les abre los ojos a los corintios y les dice, ¿no saben ustedes o no se han enterado, no les han comunicado la verdad que ustedes son templo del Espíritu Santo? Y que si ustedes destruyen este templo, Dios los va a destruir a ustedes, porque el templo de Dios, el cual son ustedes mismos, es santo. Debería de ser santo. Así que nosotros seremos juzgados por lo que le hagamos a este cuerpo. Si yo le meto, me gustan mucho las carnitas, yo diré, pues hay un taco de carnitas, pero tú sabes que te hace daño, te lo vas a comer, pero con el riesgo de que tú sabes que te va a hacer daño. Me gustan mucho los pasteles, pues te lo vas a comer, pero tú sabes que estás haciendo daño a tu cuerpo. A mí me gusta el tequila, pues te lo vas a tomar, pero va a haber consecuencias. Y ahí está la sentencia. En lo que decíamos de 1 Corintios 3:16, de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y que creen? Por eso, miren, por eso los cristianos, yo decía, el yo de un pagano no se compara con el yo de un cristiano. Porque el yo que es cristiano está siendo regulado por los conceptos de Dios, por los parámetros de Dios, por la ley de Dios. Y para nosotros es súper importante tener buena comunión con Dios, porque sabemos que nuestra vida depende de Él. Pero el que no tiene ese conocimiento, pues entonces se vuelve narcisista y dice, bueno, yo me voy a cuidar y yo quiero vivir bien y me voy a cuidar y voy a comer de lo mejor. Sí, pero quizás no estás viendo lo que está comiendo tu esposa o tus hijos. Tú sí, pero ¿y tus hijos y tu esposa? Cuando Dios te ordena, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, así como Cristo a la iglesia. Ahora, el hombre sin Dios, pues no le importan ni su esposa ni sus hijos. Él solamente piensa en yo voy a vivir, yo quiero vivir, yo quiero ser feliz y busca su aparente felicidad. Pero la verdad es que nadie podrá ser feliz pasando por encima de la felicidad de otros para poder ser felices. Imagínense, por ejemplo, este pensamiento que alguien lo dijo y que tiene mucha razón. Dios nunca va a destruir una familia para volver a formar otra. De aquellas personas que dicen, no, pues es que creo que el Señor me quiere bendecir, teniendo su propio cónyuge. No, pastor, pero no puede Dios hacer una excepción porque es que yo pienso que es una bendición de Dios la que me quiere dar. No te equivoques, no es así. Eso todo está, es un plan del adversario para destruirte. Tú tienes que saber. Ahora, miren, en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, 19 y 20, vamos para allá. ¿Qué dice ahí? No sabéis, fíjese, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Escuche eso. Cuando alguien dice, es que yo quiero ser feliz, y ahí está esa chica, pues me da entrada, ella quiere, yo quiero, pues nos vamos a hacer felices. Pero ¿sabes qué pasa cuando llega a suceder esto? Que todo lo que hay en esa persona se te pasa a ti y todo lo que hay en ti se le pasa a ella. En todos los sentidos biológicos y espiritualmente. Biológicos porque si ella está contaminada con algún virus, con alguna enfermedad venérea, tú sabes lo que va a pasar, te va a contagiar. Si tiene amargura, si hay actividad demoníaca, se te va a pasar. Y es muy difícil que alguien que se allega con una ramera después sea feliz. Porque todo lo que agarró de la ramera va a estar en él. Ahora no solamente hay rameras, también hay rameros. Porque las mujeres también buscan. Y es exactamente lo mismo. Por eso dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero ahora vean la amonestación de Dios. Pero el que se une al Señor,
Un espíritu es con él. Ahora, dice, huyan de la fornicación. Y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. ¿Qué va a pasar? Ahora vean lo que Dios dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, esta es la amonestación para el Hijo de Dios. Ese cuerpo que tú tienes, dice la Escritura, no es tuyo, yo lo compré. Y vean el que sigue, nos dice claramente que Él lo compró. ¿Qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. Por eso ahora nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Esa es la gran diferencia entre el yo sin Cristo y el yo con Cristo. Porque el yo con Cristo, yo sé que Él pagó por mí en la cruz. Yo sé que Él murió por mí en la cruz. Yo sé que Él sustenta este cuerpo, que por supuesto yo tengo que cuidarlo. Yo sé lo que le hace daño a este cuerpo. Yo sé lo que le hace daño. Si yo como mucho refresco, como muchos dulces, si yo, todo lo que perjudique mi cuerpo, si yo sé que le perjudica y yo lo hago, estoy atentando en contra de este cuerpo. Entonces es mi deber de manera intelectual y espiritual saber que yo debo de cuidar este cuerpo. Pero sobre todo también cuidarlo, no solamente de las cosas que entran, sino también de las que salen. Nosotros percibimos el mundo por los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. 5 sentidos. Ahora, toda esa información le llega ¿a quién? A mi alma. A mi alma. Si yo no tengo a Cristo, fíjate, esto es lo triste y aquí casi ya vamos a ir concluyendo, pero quiero dejar esto bien claro. Si yo no tengo a Cristo, vamos a ir a 1 Corintios 15 y ve lo interesante. En 1 Corintios capítulo 15 se nos dice algo completamente extraordinario. 1 Corintios 15 y ve lo que dice el verso 45. Esto es muy importante. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, ¿qué? Y el postrer Adán. Ahora, si tú no conoces mucho de la Biblia, ¿qué te diría esto a ti? Porque aquí está haciendo una declaración. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora, la Biblia desde el Génesis, cuando creó al hombre, Dios lo hizo como alma viviente. ¿Se acuerdan que el versículo leímos? Que era el 2:7, me parece. Pero no, cuando Dios crea inicialmente al hombre, cuando sopla en él, ¿qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Qué? Ser viviente. Y sin embargo, 1 Corintios, ¿qué dice? Yo quiero que ustedes noten la diferencia. Cuando se crea al hombre, se dice, Dios sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente, ser viviente. Pero después dice, este ser viviente fue hecho, ¿qué? En el 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho. Pero vean lo que dice, no fue creado, fue hecho. En la creación fuimos creados como seres vivientes, pero después fue hecho, o sea, fue transformado. ¿Por qué acto? Por la desobediencia. Y se llegó a convertir en ¿qué? Alma. Ahora, aquí hay una información y espero que usted la capte. Cuando el hombre era integral, que no había desobedecido, ¿se acuerda de la capacidad del espíritu? Conciencia, comunión
Intuición. Sabía que existía, pero todo lo que él alcanzaba a mirar y su propia concepción de sí mismo, sabía que procedía de Dios. Cuando ellos desobedecen, el espíritu humano se cancela y ahora solamente sirve para mantener la vida. Entonces el hombre se convirtió en alma viviente. Ya no en ser viviente, ahora fue un alma viviente. Ahora, quiere decir que el hombre sin Cristo se gobierna por el yo. Y el yo dijimos que son emociones, sentimientos, intelecto, voluntad y razón. O sea, se dirige por lo que sus propios pensamientos generan sin tener en cuenta a Dios. Sin tener en cuenta a Dios. Y entonces el yo se vuelve egocéntrico y se vuelve narcisista. Y va a querer vivir a toda costa, porque ese es el pensamiento que Satanás sabe de los seres humanos, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene va a dar por su vida. Qué interesante. Porque esto explica por qué muchas personas son como son. Y ahí se sabe quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios está siendo regulado por la palabra de Dios. Esto es lo que le confiere todas las garantías de que cuando él muera irá a la presencia de Dios. Y que ese espíritu humano, cuando yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, se restaura. Por eso dice que el primer Adán fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, y esto es Cristo, es espíritu vivificante. O sea, el espíritu humano se restaura por medio de la fe en Jesús. Ese espíritu humano se restaura. Ahora vuelvo a tener conciencia, vuelvo a tener intuición de que todo procede de Dios y puedo tener comunión con ese Dios. Por eso un hombre que realmente ha nacido de Dios, aunque se vaya a otro país, a otra ciudad, él va a buscar dónde puedo encontrar a Dios y va a buscar un lugar donde reunirse, porque tiene necesidad de Dios, porque nació de Dios, porque es hijo de Dios. Y aquellos que son pseudo cristianos pueden dejar de venir a la iglesia meses, años, y no sienten nada. Son religiosos, no son hijos de Dios. Eso no les importa. Me voy a ganar $500 hoy por ir o al servicio, pues mejor me gano los $500. Y eso es triste, porque quedamos a merced del adversario. Entonces yo sí me voy a cuidar, porque soy hijo de Dios, y en el buen sentido de la palabra, yo voy a cuidar de este cuerpo. Si yo sé conscientemente que algo le hace daño, lo voy a evitar. Si yo sé que hacer ejercicio es bueno, voy a procurar hacer un poco de ejercicio, por supuesto que sí. Si yo sé que las grasas me hacen daño, dejo las grasas. Si yo sé que el picante me hace daño, dejo el picante. Si yo sé que el alcohol me hace daño, dejo el alcohol. Si yo sé que las drogas me están haciendo daño, dejo las drogas. Si yo sé que la promiscuidad sexual me está dañando, dejo la promiscuidad sexual. Y entonces comienzan a generarse cambios extraordinarios en las vidas de los creyentes. Y por eso es que viene una transformación, porque el Espíritu de Dios empieza a controlar mi yo. Mi yo. Y este yo va a tener el Espíritu de Cristo. Y dice lo que decía Romanos, cuando dice, no, en Romanos 12:3, no teniendo mayor concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura. Con cordura. Así que ahora yo sé que la segunda prioridad en mi vida es cuidarme yo. ¿Por qué? Porque si yo mantengo una buena relación con Dios, yo sé que Él va a regular todas las cosas que estén a mi alrededor. Y en
Mateo 6:33, Él promete que si yo busco a Dios, que si yo me relaciono bien con Dios, entonces Él va a cuidar de todas las áreas de mi vida. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ¿qué más? Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces vuelve a remarcar primero mi relación con Dios, y una vez que yo estoy bien con Dios, el Espíritu Santo me va a dirigir a todo conocimiento y a toda verdad. Y entonces voy a poder tener éxito en las demás cosas. Pero yo me estoy cuidando para poder servirle a Dios, yo me estoy cuidando para poder servirle a mi familia, yo me estoy cuidando para poder servirle a mi prójimo. Que mi vida sea útil, pero si yo no me cuido, si yo estoy mal, si yo estoy atentando en contra de mí mismo, pues que no te quede la menor duda que Dios nos va a juzgar si nosotros no cuidamos de esto que es el templo de Dios. Y termino con Hebreos 9:27, que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, la evaluación de todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Si tú, fíjese, por eso es que el suicidio es malo. Alguien dice en alguna ocasión que se suicidó un pastor y decían algunos, no hombre, qué valiente. Yo digo, eso no es ser valiente. Eso no es ser valiente. Valiente Job, que a pesar de todos sus sufrimientos, y todavía cuando Satanás pone toda la carne en el asador para ver qué es lo que hace Job, llega su mujer, él está completamente acabado, arruinado en todos los sentidos, y lo mira a su mujer y le dice, aún en estas condiciones retienes tu integridad, Job, maldice a Dios y muérete. Y vean lo que responde Job, así como suelen hablar las mujeres necias, así has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? Solo lo bueno y no lo malo. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia, y en todas estas cosas Job no pecó. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, nosotros como hijos de Dios debemos de cuidarnos, por supuesto que sí. Pero acuérdense que en esta búsqueda de Dios yo tengo que ser mesurado, porque si no tengo a Cristo y sin Cristo voy a rebasar los límites de lo permisible y me convertiré en un narcisista. Y el narcisista difícilmente es empático con las necesidades de los demás. Se vuelve egocéntrico. Primero yo, después yo y el último yo. Y tratará, según él, por todos sus medios de ser feliz, porque él dice, tengo derecho a ser feliz. Pero puede pasar por encima de la felicidad de otros para él aparentemente lograr su felicidad. Y se llevará entre las patas, o entre los pies, a los más sensibles. Se llevará a los más débiles, inclusive a su propia familia. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Amén, hermanos. Bien, póngase en pie, hermanos.